¿Tú te acuerdas de alguna banda contemporánea? Me refiero al mismo género que tocaba Pig con ustedes. Al mismo género, fíjate que no recuerdo, porque como te digo, no había un solo género. Había influencia punk, había influencia grunge y metal, todo junto. Entonces no creería que hubiera una banda contemporánea en ese entonces. Pero si tuviera que elegir una, tocamos en un colegio, en un intramuro, y nos abrió esta banda, tocábamos nosotros, y nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a tocar punk. Entonces fue ahí que nació Red. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Selva, soy bajista de la banda Red de hace muchos años y hoy vamos a hablar cosas interesantes de cuando la banda comenzó, cuando nosotros estábamos bien pequeños, éramos unos niños, unos adolescentes y hemos crecido haciendo música. Para nosotros es un placer estar con ustedes hoy. Hola, soy Ángel Hernández y soy el baterista de los Red. ¿Cómo es que ustedes empiezan en el mundo de la música? Fíjate que nos tenemos que remontar a los 90s, quizás a finales de los 80s, empezando el 90, que con Diego y los integrantes que comenzamos en la banda patinábamos y prácticamente éramos vecinos, pues aquí cerca de la colonia. Entonces así nos conocíamos, por andar en patineta y todo ese rollo. Y ya después cuando después entramos con eso de la inquietud de hacer una banda, fue como que mira, entre nosotros que ya nos conocíamos. Lo que pasa es que entre los amigos de la colonia había una inquietud de hacer una banda, pero dentro de esa banda habían varias bandas. Algunos tocaban con unos amigos, otros tocaban con otros amigos. Mi hermano Luis, que es el tecladista, uno de los fundadores de Red, él era mayor que yo, es mayor que yo y yo estaba más pequeño. Comenzaron con otros amigos de la colonia con esa inquietud. En un principio se manejaban otros nombres que no eran Red y así salían y entraban algunos integrantes, pero patinábamos juntos previo al grupo. Entonces, patinábamos de patineta, no patinar de trasnochar. Entonces creo que así fue que nos conocimos, pues éramos amigos desde la colonia, que andábamos en patineta y nos divertíamos en el parque y ese rollo. Y algunos eran amigos de nosotros. Entonces, si nos hacía falta un músico, era conocido de alguno de nosotros, del colegio o amigo por otros amigos, pero la base general fue porque todos vivíamos en la misma colonia. ¿Cómo influyeron las amistades de ustedes para la música? Por ejemplo, en esos años, como no había internet ni nada de eso, conseguir, digamos, punk o metal costaba. ¿Ustedes cómo fue que en sus manos llegaron los primeros discos de Ramones, Sex Pistols, Rolling Stone? ¿Cómo fue todo eso? Pues fíjate que en mi caso, como andábamos en patineta, nos gustaba pues ver videos de patinetas donde salía música, o sea, el soundtrack del video era música de los Ramones, Sex Pistols, DRI. Entonces ahí es como que escuchábamos la música y decíamos, hey, qué chivos este grupo. Y nos rebuscábamos por encontrar o buscar el cassette para tenerlo y escucharlo, pues. Y cuando ya comenzamos en la música, comenzamos a sacar algunos covers de punk y nos dimos cuenta que eran 4 acordes, algunos 2 círculos musicales. Entonces era muchísimo más fácil tocar para nosotros una canción de punk que sacar un cover de Bon Jovi o de Metallica, porque musicalmente era más accesible al limitante que nosotros teníamos, que estábamos aprendiendo a tocar. Entonces nos llamaba la atención que entre todos podíamos tocar una canción de los Ramones que lleva 4 acordes. Y también que era el hecho de que es lo que escuchábamos patinando. Entonces, exacto, esa influencia del patinaje se nos traspasó después a lo que queríamos tocar, pues, ¿verdad? Como músicos. Y nuestras habilidades nos lo permitían. Entonces ahí fue que le hallamos gusto al punk porque lo podíamos tocar. Teníamos los instrumentos exactos, una guitarra, un bajo, una batería y un cantante. Entonces las canciones nos salían bien porque teníamos la alineación normal de una banda punk. Y de hecho también yo era amigo también de varios integrantes de Pig, que era una banda que también en ese momento empezaba con el rollo este del punk. Y yo lo seguía, pues, y entonces también intercambiábamos música en ese aspecto y está Cativo, pues, Hulk. Entonces, por ese aspecto, pues, también había ese nexo de que nos pasábamos música entre los músicos, ¿verdad? Entonces también
estaba esa manera pues de conseguir. Sí, entre los amigos nos pasábamos los discos de los Ramones, lo fotocopiábamos, lo grabábamos. La música llegaba de Estados Unidos o de Inglaterra a El Salvador y entre los amigos nos la pasábamos. Sí, cabrón. ¿Cómo fue que el punk influenció para el Loser of the Eleven? Creo que por lo mismo que te decíamos, parte de lo que escuchábamos al patinar en las patinetas era la música que nos gustaba, pues. Entonces era como que de ahí nació esa influencia de tocar el punk en el disco de Losers of the Eleven y también la música alternativa que se estaba escuchando en el momento. También como que nos empapaba, pues, de los grupos de Nirvana, ¿verdad? Pearl Jam y todo eso. Entonces creo que fusionamos esos dos géneros dentro de un disco. Sí, nos gustaba la música punk y nos gustaba la música alternativa. Y decidimos hacer un disco que llevara mitad y mitad. Y así fue que surgió ese disco, Losers of the Eleven, los perdedores de la casa número 11. Esta casa es la 8, para que tengas una idea. Ensayábamos en la casa número 11 de esta misma colonia. Interesante. Y también un detalle que el disco es de inglés. Ajá. Y era porque en ese tiempo, pues lo que se escuchaba o lo que nosotros escuchábamos era en inglés. Entonces era como que hagámoslo en inglés igual, ¿verdad? Entonces dominamos un poco en ese tiempo el inglés. Entonces, bueno, así lo grabamos, pues, ¿verdad? Porque, como te digo, la influencia de nosotros era grupos en inglés. Sí, porque nuestro vocalista había vivido en Estados Unidos, hablaba inglés. Ángel también había vivido en Estados Unidos, hablaba inglés. Entonces, creo que la mayoría de los integrantes hablábamos inglés y fue por eso que se decidió hacer un disco con todas las canciones en inglés. Creo que solo una. Solo hay una en español. De ahí todas las demás están en inglés. Antes de ponerle ustedes el nombre a la banda como Red, estaba viendo que hubieron otros nombres que pensaron ponerle. ¿Pero nos pueden comentar eso? ¿Y qué significa Red? Red significa Rock and Roll Expression of Delay Distortion, que es expresión rockera de la distorsión retardada. Y anteriormente se manejó Sigma, Metal Force, Anarchy, Read con A. Esos fueron como 4 nombres que yo me recuerdo. Sí, de hecho esos son, creo que los que más fueron emblemáticos en Y esa época. en algunos de esos nombres, de esos momentos, habían otros integrantes. De hecho, yo me acuerdo que antes de estar en la alineación que te estamos hablando, yo iba a ver a Red, pero con el otro nombre, pues. Entonces era como que los iba a ver, y qué buena onda que tocan esto y allá. Y realmente nunca me imaginé que yo iba a ser. Yo también los iba a ver porque mi hermano tocaba en esos grupos que Ángel y yo no tocábamos. Correcto. En un principio, antes de formar la alineación que grabó el disco Losers of the Eleven. Entonces, pero sí me recuerdo de esos 4 nombres. Sí, exacto. Esos son como que los más emblemáticos de esa época. La banda nace en 1992. ¿Podrías comentarnos en esos años cómo fueron los conciertos, hasta el proceso de grabación en el 96? ¿Y por qué decían tocar punk con temas originales como Chinese Pool, Why, 2 Hours, Circus Punk y Kill the Chicken? Kill the Chicken. Yo me acuerdo que mi primer concierto fue en el Colegio de la Asunción. Y creo que eran unos intramuros o algo así, o Un turno. de la familia, no me acuerdo, acaba un turno, algo así. Entonces, esa fue mi primera experiencia ante público en tarima y creo que también el de Diego. Para los Yo ya demás, había tocado en algunas fiestas privadas con las otras agrupaciones que tenían los otros nombres, que eran como previo a la alineación que iba a grabar. Ya había tocado en algunas fiestas privadas con ellos y donde, como te menciono, habían otros integrantes que no llegaron a la alineación final, que fue la que la gente conoció. Ya había tocado en algunas fiestas privadas, pero creo que el primer evento como masivo donde salimos a tocar, que compartimos escenario con Sobretierra, que era la banda top en ese momento del rock en El Salvador, era en el Colegio de la Asunción. Sí, de hecho, es cierto. Nosotros le abrimos a Sobretierra, me acuerdo. Y yo me acuerdo de haber llevado una mi grabadorcita que tenía María para grabar el concierto de nosotros y de ahí sacar como errores y ver qué mejorábamos. Entonces yo me acuerdo que a hacer le andaba dando duro para estar oyendo en que nos habíamos equivocado o que habíamos hecho bien
y pues de ahí corregir y sacar provecho de las cosas buenas. Algo así fue. ¿Y con lo de las canciones? Bueno, Two Hours me acuerdo que ya venía. Esa canción creo que sí la arrastramos de cuando estaba la otra alineación que te menciona Diego y luego la retomamos nosotros. La regrabamos. La regrabamos porque Ajá. ya había una versión grabada por los integrantes anteriores. Luego Why sí era ya, creo que la hicimos nosotros, igual con la influencia que te digo, los Ramones, Sex Pistols, todas esas bandas que en el momento nosotros sentíamos que eran nuestra mayor influencia, pues. Entonces creo que se puede sentir pues la influencia bien marcada en esas canciones en ese tiempo, ¿verdad? Y The Chicken me da risa porque era una fregazón. Era una fregación que hicimos y era como que el final ya del disco terminaba la última canción, pasabas creo que 2 minutos y esa cosa era una loquera, era una canción oculta disque para nosotros, ¿verdad? Sí, porque en ese tiempo también estaba de moda eso de que ponían canciones escondidas al final y esa era una canción escondida porque el disco terminaba y después del minuto salía, entonces no toda la gente se daba cuenta que estaba en el disco. Entonces sí, me llama la atención que menciones específicamente esa canción porque era, como te digo, algo escondido pues dentro del disco, era como un easter egg, ¿verdad? Que ahora se ocupa como algo escondido y sí es bastante loca porque más que todo eran gritos y una chollazón que nos inventamos en el momento. En esos años cuando ustedes todavía tocaban ese tipo de música entre punk y alternativo, ¿se acuerdan cuáles fueron las bandas contemporáneas con las que compartieron escenario? Sobre Tierra era una, Roberto Salamanca con su banda era otra, Motiva Geranio, Adrenalina, Jardín de Huesos, sí, creo que Pamela Robin, también Lorena Cuerno y los del Bajo Mundo, algunos grupos más pesados como Shock, que era punk, pero eso fue un par de años después, creo. Sí, ya en la época de La Luna, que La Luna hacía su festival. Bohemia. Varias bandas, pues, en un mismo día. Entonces La Luna hacía esos festivales donde ponerle un lapso de 6 horas, 4 o 5 bandas se presentaban, como un festival. ¿Puedes contarnos acerca del proceso de grabación de Loser of Eleven? ¿Por qué es en inglés el álbum, a excepción de un track? ¿Y de qué manera fue distribuido para la venta? Esa fue la primera grabación de nosotros en CD. En el país no existía hacer CDs, pero nosotros exactamente en ese mes fuimos a San Miguel, o nos dijeron en San Miguel, creo, que una radio tiraba las viñetas en CD. Nosotros dijimos, si ellos tiran viñetas en CD, nosotros podemos tirar música en CD. Ya hay esa tecnología en El Salvador. Salió en cassette a la venta, pero salió en CD. Yo tengo un CD, por ejemplo. Creo que estaban los dos formatos. Ajá, estaban los dos formatos, pero hacer un CD era carísimo. Valía, creo que, no sé si 10 colones el minuto. Algo así. Y era bien caro. Entonces, sí salió en formato CD. Fue un proceso de grabación largo. Duramos grabando a lo mejor 3 meses. Algo así. En el canal 12 fue dirigido por Ángel Gutiérrez y grabado por Héctor Majano, ¿verdad? Sí. Héctor Majano y Ángel Gutiérrez hicieron que ese disco fuera posible en los estudios de Audio Z, que era dentro de Canal 12. Y ahí fue donde grabamos por la noche, única y exclusivamente por la noche, porque el estudio lo ocupaban en el día para grabar otras cosas. Pero de 8 de la noche a 12 grabábamos nosotros. De hecho, como dato, ponerle extra, y no sé si, pues en el tiempo ese, como te digo, nosotros no sabíamos cómo se grababa, hasta que llegamos ahí, mi papá nos instruyó, pero sí era como que grababa yo primero la batería, mi track, pero los instrumentos del bajo y la guitarra me iban haciendo como una guía, sin grabar, para que yo fuera siguiendo esa guía, pues, y no perderme. Entonces, eso todavía se ocupa. Cuando grabas la batería, se graba un bajo guía y una guitarra guía para que el batero no se pierda. Algunos grupos lo hacen y algunos a lo mejor no, pero sigue manteniéndose eso. Sí, es como la forma, pues, de grabar un disco, un proceso. De grabar una canción, por ejemplo. Entonces, después de que ya está la base de la batería, viene ya el bajo grabándolo encima ya de la base de la batería y así se van sumando los instrumentos hasta que al final se hace una mezcla y ya queda el producto final. Pero eso se hace con cada canción. Entonces hay que grabar bases de batería para todas las canciones
luego base de bajo, y hasta que se complementa con todos los instrumentos y ya se empieza a hacer la mezcla final y es que ya queda el producto. Pamela grabó coros en algunas canciones de Losers of the Eleven y Ángel Gutiérrez, el piano. Entonces nosotros comenzamos, digamos, a contar nuestra historia desde esa alineación que se prepara para hacer un disco bajo la dirección y arreglos del papá de Ángel, que sin el papá de Ángel esta banda no existiera, o si hubiese existido pero no hubiésemos pasado de un nivel o no hubiésemos pasado de un profesionalismo o no hubiésemos llegado a consolidarnos como una banda como tal, porque él le dio forma al grupo, él le dio un estilo peculiar al grupo y fungió desde que yo tenía 13 años. ¿Tú cuántos años tenías? Yo entré de 18. Ajá. Entonces, de hecho, con Diego sí tenemos una diferencia de edades, pero con el hermano, con Luis, sí tenemos... Son contemporáneos. De meses, pues. Entonces sí somos como que del mismo tiempo, pero sí con Diego como 4, creo, años. Cuando comenzamos con esa alineación, Ángel Gutiérrez, que es el papá de Ángel, es un músico reconocido en nuestro país, que venía de la época de los Beats y de otras agrupaciones más, en la época de oro de la música salvadoreña. Él nos guió y él nos consolidó como banda. Él hacía los arreglos de las canciones, él estaba en el estudio, él nos corregía, él incluso grabó algunas partes de canciones en el teclado, y creo que era el productor, arreglista, estrella del grupo, y que marcó definitivamente una diferencia para que nosotros pudiéramos consolidarnos como banda. Así lo veo yo. Exacto. Correcto, porque como te digo, mi papá pues tuvo su banda, los Beats, y yo crecí con esa guía pues de música. Entonces cuando yo empecé con la batería, él se quedó como sorprendido de que no escogí el piano, pues igual que el teclado. Entonces como que me empezó a apoyar desde ese punto, pues. Me acuerdo que una vez vino y me dijo, mira, venite, acompáñame al carro a bajar algo. Y cuando llegué al carro era una batería usada, pero era una batería, pues, cuando yo aquí en mi casa le daba a los muebles con ganchos de ropa de madera. Entonces tener esa primera batería fue como, wow, se me abrió los ojos, el mundo fue como que cambió y todo. Entonces a partir de ese momento el apoyo de él fue conmigo y obviamente ya con mi grupo, pues que estábamos ya con Red. Entonces él me apoyó pues desde entonces hasta la fecha, que veo que sigue pues todavía. De hecho, él viajaba con la banda a todo el país, fuera del país, cuando ya logramos llegar a otros países. Viajó con la banda también y hacía sonido también en la consola. O sea, realmente fue un pilar fundamental que sin él creo yo que las canciones no sonaran como suenan, no tuvieran los arreglos que tienen, porque cuando comenzamos a grabar el primer disco de Losers of the Eleven, donde era un disco punk alternativo, imagínate. O sea, nosotros arrancamos nuestro rollo musical como bien chavitos, con el rollo de que nos gustaba el punk y nos gustaba el alternativo. Las dos cosas nos gustaban. Entonces hicimos un disco punk alternativo, ¿eh? Correcto. De hecho, yo lo estaba oyendo hace poco y me quedé sorprendido de la calidad que tiene, pues, o sea, porque como dice Diego, a la edad que teníamos y la poca experiencia que teníamos, y que pues como nos ayudó mi papá. Y estábamos en un estudio profesional. De lo mejor en esa época. O sea, de lo mejor. Y tuvimos acceso a través de Don Ángel, que pues sí, obviamente tenía contactos, y pudimos grabar extremadamente profesional para la época, y los arreglos, las guitarras y todo. Realmente fue un disco que nosotros quedamos sumamente satisfechos con todo. Y la verdad que llegar al estudio por primera vez y que él venga y nos diga, miren, tienen que hacerlo así, porque nosotros pensábamos en nuestra mente de bichitos, de llegar al estudio, armarnos todos en la cabina, como ensayar y tocar y que lo grabaran de ambiente. No, nos dijo mi papá, no es así la cosa, tienen que ir grabando por instrumento, uno por uno, y de hecho detallitos como que tenés que poner una cuarta de distancia entre la boca y el micrófono para cantar, cositas, la lejanía del micrófono. Exacto. Grabar la batería en cinta y lo demás en digital, todo eso él nos lo enseñó.
Porque nosotros llegamos con otra mentalidad. Se hará de grabar de un solo, que ambiente. No nos dijo nada que ver. Entonces ahí fue, desde entonces, imagínate, fue como que nos cambió el chip, pues, ¿verdad? De cómo se hacían las cosas. Y ahí solo éramos 5 dentro de la banda. Éramos 5. Luego él hizo más adelante, después de ese disco, cuando entramos a grabar el siguiente disco, él hizo los arreglos para que la banda ya no fuera punk alternativa, sino que evolucionara y fuera una banda de ska rock. Lo que marcó la diferencia fue que él había producido un disco ska rock, pero él tenía el concepto comercial radiable. Entonces hacía una canción que duraba entre 3, máximo 4 minutos, 3:36, 3:40, que era lo programable en la radio. Nosotros hacíamos canciones que duraban 6 minutos. 8 minutos. Ajá, entonces él ordenó todo eso, hizo solos de guitarra más cortos, hizo introducciones de metales, y eso fue lo que al final formó un producto musical radiable que llegó a todo El Salvador, porque tenía una diagramación, sería programable para la radio, pues. Entonces él fue el que realmente hizo que nuestra música, que lo que nosotros componíamos, se convirtiera en un CD que le gustara a la gente. Y eso nosotros en ese momento no lo entendíamos. A veces no estábamos de acuerdo con algunas cosas, pero él tenía bien claro que estaba produciendo un disco completo, y le daba un hilo conductor a las canciones, a los arreglos, y creo que eso fue lo que ha marcado la diferencia tantos años. De hecho, hubo canciones que ya en el estudio se le hicieron cambios, pues, sí, ¿verdad? Porque, pues, como te digo, la dirección, pues, que nos daba y nos decía, no, esto quizás no lo empiecen así, sino que así. Aquí le vamos a quitar una estrofa. Le vamos a quitar esto, le vamos a agregar a esto, le podemos poner esto también como apoyo, un montón de cosas que nosotros, como te digo, vean. Así comenzó, como un grupo de la colonia Miramonte, de amigos que estudiaban en algunos colegios privados de El Salvador, bien pequeños. Así comenzó la idea de hacer una banda que hoy pues tiene casi 30 años. En ese tiempo, ¿cuáles eran los lugares donde ustedes tocaban? Pues fíjate que me acuerdo que en esos tiempos habían fiestas privadas, conciertos en colegios, como ya te mencionamos, y en los bares. Entonces creo que eran los 3 venues o escenarios que más se repetían, pues. Pero bares, había uno que se llamaba Caramba, que tocábamos mucho en la zona rosa. Chantilly. El Chantilly, que fue nuestra base. El Chantilly, Caramba. Había otro bar que se llamaba A Bordo, que quedaba arriba de Chantilly. También el Hooters, que era aquí en la Constitución. El Hooters, que no era de la franquicia Hooters, sino que era como... O sea, se llamaba así, pero no era... Pero no era la franquicia. El Jarro Café también, que tampoco era el Hard Rock Café, sino que era el jarro de jarrón. El Jarro Café. Otro que se llamaba Bajas, que quedaba en la Escalón, ¿te acordás? Empty Beer también, en la zona rosa. Esos eran los bares donde tocábamos nuestra música y tocábamos covers también. Y también, como te digo, en colegios que hacían sus turnos, llegamos a tocar ahí para el turno y amenizábamos, pues. Centros comerciales también. O en fiestas privadas también, como te digo. Yo una vez usted lo vi en el estudio 225, en la zona rosa. Estudio 225. Creo que un grupo Sublime era que estaban tocando. Algo así, tocábamos de Sublime, algo así. Sí. ¿En qué momento ustedes cambian el ritmo de la banda? ¿O un sonido más ska, rock pop, rock en español o rock latino? Y así abandonar la idea de tocar punk. Nosotros llevábamos la música y nuestra vida de la mano. Entonces, los años fueron pasando y nosotros no nos podíamos quedar encajonados tocando lo que nos gustaba cuando teníamos 13, 15 años. O sea, cuando teníamos 18 o 20 años ya nos gustaba otra cosa también. Entonces nosotros abrimos un poco la mente y comenzamos a tener influencias. Algunos integrantes de unos géneros y algunos integrantes de otros géneros. Pero nosotros somos una banda que comenzamos desde bien niños y seguimos juntos haciendo discos, y lo lógico era que la edad avanzara y las influencias también cambiaran. Entonces, esa es la lógica
que nosotros hemos seguido. El tiempo fue dándonos otras opciones de influencia cuando llegaron y escuchamos, porque no había internet, ojo, había internet. Entonces escuchamos bandas como Mighty Mighty Boston, por ejemplo, o grupos con trompetas. Hicimos las canciones y las canciones fueron hechas en teclado. Fueron creadas en teclado. Mi hermano compuso miserias en teclado. Parara, pa, parara, pa, para. El bolo y solo, pa, 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 pero en sonido de teclado. De hecho, yo me acuerdo que para ese tiempo, antes de grabar el disco y de componerlo en sí, yo viajé a Estados Unidos y con mi primo fuimos a un festival donde habían 5 bandas. Dentro de las 5 bandas eran 2 que eran ska, donde yo nunca había escuchado ese género. Entonces me quedé sorprendido de escuchar eso, esa metalada, pues. Y cuando yo regresé, le comenté a mi papá y le comenté a ellos, miren, yo escuché este grupo aquí que con metal. No, me dijeron, pero ¿cómo vas a creer que se va a oír como que es cumbia? Yo, no, nada que ver. O sea, es un género como de lo que escuchábamos antes en patineta, pero un poco más rápido. Siempre hemos sido una banda que ha tenido la apertura de escuchar a las influencias de los otros integrantes. A lo mejor no todos estábamos de acuerdo de convertir lo que mi hermano había hecho en teclado en saxofón, trombón y trompeta. Pero cuando lo vimos que el maestro Ángel Gutiérrez lo creó con arreglos y trajeron trombonista de la Orquesta San Vicente, al saxofonista Tomasino, que es una eminencia para el saxofón, y trajeron también al director de la Sinfónica, y grabaron, nos quedamos asombrados de lo que habían hecho. Entonces nosotros ya no teníamos 15 años y ya no éramos tan rebeldes colegiales, sino que ya éramos universitarios y escuchábamos otro tipo de música, íbamos a otro tipo de lugares. Todos los integrantes de la banda estudiamos en la universidad y nos graduamos de la universidad. Entonces es por eso que nos vestimos y le pusimos al disco La Venganza de los Reds en vez de La Venganza de los Nerds, porque nosotros siempre estudiamos en la universidad, nunca abandonamos los estudios por la música. Nos graduamos y cada quien trabaja en su profesión y luego de las 6 de la tarde seguimos haciendo música. Por eso estamos juntos todavía, porque la música no es exactamente lo que nos da para vivir, sino que es la combinación de ambos. Entonces, ¿cómo llegó el ska, el pop rock? Era la época del pop rock en español, entonces era imposible que no te influenciara Enanitos Verdes, que no te influenciara Vilma Palma, no te influenciara Maná. Era imposible. Era a lo mejor encajonarte en un género musical que nunca fue nuestro rollo, siempre fue como escuchar y hacer música que nos llegara a sentir bien a nosotros. Y misteriosamente conectó con la gente el segundo disco. El primer disco no. El primer disco era más underground. Sonó poco en la radio, pero el segundo disco cambió todo. La historia cambió, nos cambió la forma de pensar, la forma de ver la vida y nos cambió mucho la forma de actuar. Todo nos cambió cuando llegó Bolo y Solo y era número 1 en todas las radios. Nos contrataban en todos los lugares. Y comenzamos a salir a Centroamérica a tocar. Entonces nosotros le preguntamos a don Ángel, ¿cuánto cobramos? No sabíamos ni siquiera cuánto cobrar. De hecho, yo tengo bien presente porque nosotros grabábamos los ensayos para grabar el disco. Entonces, lo que era metales ahora era teclados. Entonces, vos en la canción escuchabas el arreglo del teclado. Entonces, yo me acuerdo cuando le dije a mi papá, mira, este es el demo y queremos que eso que suena en teclado se traspase a trompeta, trombón y saxofón. Ya te agarré la idea, me dijo. Va a ser tipo Yes, me dijo. Y yo en ese tiempo como, ¿qué es eso? Vos déjamelo a mí, me dijo, me acuerdo. Entonces cuando llegamos al estudio, él empezó a componer el arreglo de los metales ahí en el estudio para las canciones que ya le habíamos presentado los demos. Entonces yo me acuerdo escuchar ya la canción con los arreglos de los metales, era una sonrisa de oreja a oreja porque era como que estaban transformando una banda de chicos de Colonia en una banda que iba a tocar en escenarios, que iba a darle vuelta a todos los departamentos de este país
tocando en vivo y que íbamos a llegar a tocar a toda Centroamérica, Estados Unidos, y estaban transformando nuestra música en una música más, digamos, con mayor apertura. Y nosotros tuvimos la oportunidad de elegir si permitíamos que hicieran eso con nuestra música o no. Y todos dijimos sí, nos vamos a pegar a lo que dice un productor y vamos a llegar hasta donde se pueda. Vamos a salir en la televisión, vamos a salir en la radio, pero eso fue hasta el disco La Venganza de los Reds, ¿verdad? Correcto. Y lo grabamos en los estudios de YSKL. Por los contactos que tenía Ángel Gutiérrez, conseguimos ese estudio. Y el que operaba el estudio de la KL, que era un estudio profesional, sigue siendo un estudio de lo mejor profesional que hay en este país, era René López, el emblemático guitarrista de Fuga y Bronco. Y él también nos ayudó mucho en ese disco, metió un par de guitarras también y comenzamos a ver la música de diferente forma. Habíamos pasado la etapa de bares, de que nos llegaban a ver amigos y esto, y ya estaban comenzando a salir contratos en San Miguel, en Santa Ana, entonces a sonar en las radios, a llamarnos los periódicos, y eso comenzó a abrirnos un poco la mente. Y obviamente llegaron las influencias más radiables y ese disco es mucho más radiable que el Losers. Y cuando llevábamos el Losers a las emisoras de radio y a los medios de comunicación, todos nos decían canten en español, ¿verdad? Canten en español para que puedan tener un arraigo salvadoreño, canten en español. Entonces ahí fue donde decidimos hacer un disco en español y funcionó. Fue un disco que revolucionó, creo, la música juvenil salvadoreña en cuanto a la difusión de radio. Ahí venía Volví Solo, ahí venía Miserias, ahí venía El Disfraz, Tipo Normal. Un Tipo Normal, canciones que fueron número uno en todas las emisoras de radio. Al revés también. Y ahí fue donde obviamente cuando te suceden cosas, pasan cosas, pues. Entonces fue que comenzamos a hacer más música y la influencia era otra ya. En el 99, 2000, la influencia era otra. Nosotros teníamos otra edad y queríamos plasmar otra cosa. Pensábamos ya diferente, un poco más maduros. Queríamos ser una banda más consolidada, tal vez. Y por ahí fue la cosa. Y también la satisfacción, creo yo, de poder conocer ya el país completo. Comenzamos a viajar a Guatemala, a tocar con grupos como Viento en Contra, como Diablos Negros. Entonces, veíamos que ellos tenían un estilo marcado y que tocaban en grandes escenarios. Entonces, nosotros nos llevamos por la influencia del momento y lo aplicamos en la música original que componíamos. Algo así fue. Miserias fue el comercial de Mike Mike. O sea, nos llamó Mike, aló, habla Mike. Imagínate en ese tiempo, una tienda gigante en este país. Sigue haciéndolo. Nos llama y nos dice, miren, queremos ocupar una canción de ustedes, se la vendimos, nos pagaron por hacerla, grabamos una versión para ellos, hicieron una colección de mochilas, de cinchos, una colección billeteras y se vendían en todos los Mike a nivel nacional y le pagaron a la banda por hacerlo. Salíamos en sus vallas, en su anuncio de televisión, en sus comerciales de televisión, en la radio, en los periódicos, en los anuncios de los periódicos. Entonces la cosa ya iba por otro lado. Entonces ese disco realmente marcó la diferencia. Hizo que todo cambiara. No, y me acuerdo que Mike, creo que donde tomó el interés fue en un concierto que hicimos en Plaza Merlín. Así es. Nos vieron y después fue la llamada. En el concierto llegaron 4.500 personas. Entonces, es decir, ahí, en ese tiempo se podían dar conciertos de música nacional donde tú convocabas y llegaban 3.000 personas. Cuando llegamos la primera vez a San Miguel, tocamos con Adrenalina y llegaron 2.500 personas. O sea, eran otros. Prensa y todo. Hicimos rueda de prensa y todo.
Es decir, eran otros tiempos, otros números totalmente diferentes. Y bueno, nosotros hicimos 10,000 copias del disco La Venganza de los Reds. Se vendieron todas. 10,000. Vendieron 10,000 copias en este país. Entonces, realmente eran otro tipo de tiempo, otra cosa. Y realmente nosotros ahí, cuando estábamos pasando por ese tiempo, teníamos 21 años. Entonces nosotros nos creímos la historia y la tomamos como nuestra, y hoy nos tiene juntos, después de 30 años ininterrumpidos. Fíjate que me acuerdo que el Tipo Normal, que fue la punta de lanza del disco de La Venganza de los Red, estuvo 18 semanas en número 1. Y me acuerdo que destronamos a la canción tema del Titanic. Entonces fue como que, ¿qué? O sea, yo me acuerdo que le decía a Diego, mira, o sea, era que se me paraban los pelos. Las tres mejores canciones de ese año fue el Titanic, que era la película del 98, creo, Sí. La Copa de la Vida, que era la canción del Mundial, y Un Tipo Normal. Y como te digo, Titanic estuvo 12 semanas y nosotros 18. Entonces le ganamos a Titanic. O sea, nosotros fuimos el 1, pues. Entonces fue como que, ¿qué? O sea, ni lo creíamos, pues, pero realmente fue bastante buena, pues, la aceptación de la gente era totalmente diferente a los tiempos actuales, donde hay bandas muy buenas, tienen muy buenos materiales, que los suben al internet y que no trascienden más allá, no llegan. Bueno, nosotros hemos tocado en todos los municipios del país, hemos ido a las fiestas patronales y seguimos yendo todos los fines de semana, y realmente penetramos en el país como lo hacía una orquesta. Entonces la aceptación fue mágica. Por eso, bajo ese punto de vista, bajo esa aceptación de la gente, cambian muchas cosas de tu vida. No solamente tu forma de pensar, sino que tu forma de vivir cambia totalmente. O sea, nosotros los fines de semana no podíamos dedicárselo a la familia, pues. Teníamos que estar tocando de viernes a cumpleaños, domingo. Dormíamos en San Miguel 2-3 noches. Andábamos tocando, pues. Dormíamos 5 noches en Honduras, 2 noches en Guatemala, de ahí regresábamos. Y todos, no habían celulares. Nuestras mamás nos llamaban al cuarto de hotel. Teníamos manager. Primero fue Luis Eduardo Estrada, y después, cuando él se fue, tomé las riendas yo. No, pero también estuvo Freddy. Ah, sí, estuvo Freddy, un buen amigo, que también fue manager de la banda. Y luego, cuando ellos dos se fueron, mi hermano creo que fue manager de la banda un par de meses. Nosotros estudiábamos comunicaciones en la universidad, entonces dijimos, bueno, creo que lo ideal sería que lo tome uno de los que estudia comunicaciones. Mi hermano estudiaba arquitectura. Entonces ahí fue que comencé a ser el manager yo, pero en un principio los managers eran Don Ángel, una mezcla de Don Ángel con nosotros, y preguntándole a otros artistas cómo se hacían las cosas, pero fueron tiempos que la aceptación del público era mágica. También otro dato, me acuerdo que hicimos el video para el Tipo Normal y nosotros hicimos una convocatoria para extras que salieran en el video, y nosotros esperábamos que unas 10 personas. Dijimos, mira, yo me quedé con la boca abierta cuando voy viendo, eran cientos de personas queriendo estar en el video. Y nosotros, ok, vea. O sea, para mí, como te digo, fue algo que me dejó como, algo está pasando aquí. O sea, algo estamos haciendo bien. Porque, de verdad, como te digo, una convocatoria para ese tiempo, un grupo nacional, te digo, era como que estuviera haciendo Menudo, una convocatoria. Nosotros nunca fuimos rockeros fuertes, pesados, no. Nosotros, quiero hacer esa aclaración, nosotros si bien tocábamos punk, pero nosotros tocábamos el punk, pero no teníamos la actitud total de un punketo, ¿verdad? Sí, correcto. Nunca lo fuimos, o sea, nosotros nunca andábamos con crestas, no ocupábamos accesorios de punk, sino que nos gustaba el punk porque sonaba bien y porque nos gustaba la música. Pero su rollo, su cultura, su anarquía y su pelazón nunca fue como la ideología de la banda. Eso quiero que quede bien marcado, porque a veces nos dicen, mira, ¿y por qué cambiaron y de un lado a otro? Es que nosotros nunca tuvimos una ideología punk.
así como tal, sí tocábamos punk y tocábamos covers punk. Hasta el día de hoy seguimos tocando covers punk. De Ramones, de 2 Minutos. Nosotros no tenemos una ideología punk. Nosotros formamos una ideología red, que era hacer arreglos de canciones, de hacer música propia, pero nuestra manera de pensar no estaba ligada a ningún movimiento musical. Estaba ligada a lo que nosotros 5 pensábamos y queríamos hacer. Edson Amaya. Edson Amaya empezó haciendo nuestras producciones. De hecho, ese que te digo, del tipo normal, Él lo hizo. él lo hizo. Él trabajaba en Canal 6 y ahí nos conocimos y él nos hizo los primeros videos. Era caro hacer un video en aquellos tiempos. Sigue siendo caro hacer un video. Entonces nosotros decidimos hacerlo porque en aquel tiempo la televisión era casi todo. Y lo demás era la radio y el periódico. Porque, ¿verdad? No había internet. O sea, salir en la televisión era guau. Y sonar en la radio era guau. Y salir en una plana en el periódico era guau. Entonces eran los únicos 3 medios que habían. Pues. No había nada más. Correcto. Y de hecho, como te mencionaba Diego, nosotros la mayoría de presentaciones las hacíamos vestidos de nerdos. Sí. Por el concepto que basábamos en el disco. Pues la venganza de los Reds, la venganza de los nerds. Entonces siempre salíamos, casi siempre, como te digo, vestidos de nerd. Ustedes fueron una de las pocas bandas que trabajaron con el productor francés David Thomas. Está radicado en Miami con Thomas Music Production, WTV Records. ¿Cómo fue el proceso de grabación con él? Es que él le llamó la atención el disco La Venganza de los Reds y nos compró el disco. Y nos dijo, ok, yo quiero internacionalizar este disco. Ya está pegado en El Salvador. Vamos a hacer 4 canciones más y vamos a hacer otro disco que se va a llamar Sigue la Venganza. Ese es nuestro tercer disco, que son los éxitos de La Venganza de los Reds y 4 nuevas canciones. Entre esas 4 nuevas canciones da la casualidad que venía el corrido de los Reds, Apártense Gatos Secos. Entonces grabamos, nosotros teníamos los tracks por separados del disco La Venganza de los Reds y nosotros se lo vendimos a él. La producción como tracks separados y grabamos esas 4 canciones en Fedor Producciones. Y luego él envió todo el material, o se lo llevó, creo que fue, ¿verdad? Porque no podía mandarlo. Se lo llevó para Francia y allá, él es francés, y allá lo mezcló el sonidista de Kool and the Gang, una banda top mundial de la historia de la música. Él se llama Emmanuel Pesot. Él mezcló ese disco trabajando ya con esa banda Kool and the Gang y otras más, y surgió Sigue la Venganza, que traía como primer sencillo nada más y nada menos que El corrido de los Reds, que fue otro mega éxito, que nos consolidó como una banda radial, una banda comercial, una banda ya no tan rockera, sino que una banda ya una banda más universal, que nos permitía tocar en las fiestas patronales, ya con esos éxitos radiales, con esas apariciones en televisión. Bueno, los comerciales de Mike aparecían hasta en el cine. Cuando ibas a ver una película, antes salían ahí los comerciales y ahí salía. Entonces, con esa exposición mediática, con esas canciones sonando todo el día en la radio y en la televisión, la cosa cambió. Entonces nosotros pudimos tener un equipo técnico, por ejemplo, que nos afinaba las guitarras, que nos conectaba, como lo tienen los grupos internacionales. Nos podíamos ir en un transporte privado, en un microbús, no llevar nuestros vehículos, nos permitía hacer una agenda, nos permitía tener vestuario, llegar y cambiarnos pues en un camerino. Y trabajar ya un poco más profesional, que ha sido siempre nuestro sueño, ser lo más profesional posible. Y fue donde comenzamos a hacer una banda más universal, siempre rock pop, con ska, le llamamos ska criollo, ¿verdad? En algún tiempo, pero siempre bajo una ideología propia, un estilo propio, donde tratábamos de buscar el profesionalismo, ¿verdad? De hecho, el comercial que te menciona Diego de Mike era con la canción de Miserias,
creo que fue el primero que se hizo en formato cine. Sí. Porque como te dice él, lo proyectaban en el cine. O sea, antes de las películas, en los trailers y eso, ahí metían el comercial y era en formato cine, pues. Entonces era como que en ese momento carísimo, pues. O sea, hasta la fecha, pues todavía sigue siendo caro, pero en ese tiempo, imagínate, pues. Entonces sí, como te digo, nos abrió un montón de puertas, pues. Ya esa manera de componer canciones. Nosotros somos más que una banda, somos una familia que todos estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Si alguno deja de estar de acuerdo con lo que estamos haciendo, él toma su camino y abandona la banda. Pero eso ha pasado muy pocas veces. La gente siempre los va a recordar a ustedes como los Red, pero han cambiado el nombre, ahora son los Red. ¿Me pueden contar por qué es eso? Bueno, es que fíjate que en el tiempo que te dice Diego, éramos Red con siglas, y que te dijo que significaba Rock and Roll Expression of Delay Distortion. Luego hubo un problema en el cual el guitarrista de ese tiempo se salió del grupo y nos dimos cuenta que nos estaba poniendo una demanda que nosotros ni cuenta nos habíamos dado hasta que una persona cercana a nosotros nos dijo, miren, tienen este problema, ¿verdad? Entonces ya nosotros metimos cartas en el asunto y para no hacerte largo el cuento, nosotros le logramos ganar esa demanda a él. Entonces, para evitar problemas en ese tiempo, nosotros cambiamos el nombre de Red con siglas a los Red, que es el que manejamos actualmente. Lo que pasa es que el primer nombre a lo mejor le pertenecía a nosotros tres y a alguien más. Entonces, para poder usarlo legalmente, teníamos que acoplarlo y lo acoplamos a los Red. Y de casualidad, todos los grupos se llamaban Los Pericos, Los Rabanes, Los Fabulosos Cadillacs. Entonces, ahora nosotros nos llamamos Los Red, y eso fue creo que en el 2012 o 2013, creo. Ya había pasado mucho tiempo. Y nosotros teníamos que tener el control total legal del nombre. Entonces, por eso fue que para evitar cualquier malentendido posterior, hicimos el cambio de R.E.D.D a los Red, con un logo sin puntos y con la palabra LOS antes. Entonces ya inscribimos ese nombre y ese es el nombre que manejamos comercialmente, digamos. Quiero saber cómo nacen las ideas de los corridos, ya que en la cultura popular salvadoreña están más vigentes que nunca. Ese los corridos de los Red les dio para hacer más canciones con ese tipo de nombre, los corridos. ¿Nos puedes comentar eso? Fíjate que el corrido de los Red, que se grabó en el 2000 como parte del Sigue la Venganza que te mencionamos con David Thomas, nació una noche que fuimos a tocar al Carnaval de San Miguel, me acuerdo. Entonces estábamos viendo en el cuarto del hotel el Miguel Salvador antes de ir a tocar al Carnaval. Entonces me acuerdo que le preguntaron a una de las mises que cómo veía a El Salvador. Entonces ella empezó a decir que, qué bonito, que no sé qué, y al final decía que todo marcha super 10, todo bien, vaya bien, todo marcha super 10. Y ahí fue que surgió. Entonces, todos nos quedamos con esa frase. Entonces el vocalista vino y adecuó esa frase a la letra que tenía planeada para la canción, y de hecho la canción empieza con un reggaetón, porque en ese tiempo estaba de moda el gato volador. Y por eso dice aparte ese gato seco, porque era el gato volador. Y luego dijimos, mira, hagamos una trilogía de corridos. Surgió el corrido de las patas, ya muchos años después, y el corrido de la cama, que le pedimos la autorización a los Eclánticos para poderla grabar. Y así fue que cerramos una época de una trilogía de corridos. Por ahí va la cosa, ¿no? Otro dato que me pareció bastante curioso e interesante, ver la producción de Red en el País de las Maravillas, que el label o la casa disquera dice Dicesa. ¿Qué nos puede comentar eso? Es que nosotros vendimos el disco a una productora y nosotros no sabíamos que esa productora tenía algo que ver con Dicesa, que era Discos de Centroamérica. Entonces, después del tiraje que nosotros hicimos y del manejo que nosotros hicimos, vendimos ese disco para los Estados Unidos. Y pues supimos después que alguien de los socios que había comprado ese disco para expandirlo en los Estados Unidos tenía algo que ver con Dicesa, tenía ese nombre comercial para él, aunque Dicesa ya no existía. Entonces le pusieron ese sello y fue distribuido en los Estados Unidos y en algunos países y en algunas partes del país
donde a lo mejor nosotros no teníamos el alcance para poder llegar con distribución, pero el disco fue cedido los derechos para poderlo comercializar, digamos. Ustedes tienen ya 32 años de carrera artística, así una vida. Han tocado todo El Salvador, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo evaluamos esos 32 años hermosos que les ha dado la música y que también ustedes han dado al país? Mira, como te digo, yo desde que comencé con este proyecto, en el 92, 94, siento que cada toque es la misma emoción del principio. O sea, yo no siento que he perdido esa como magia, pues. Como le digo a Diego, a veces puedo andar cansado, pero yo me siento en el banquito de la batería, no sé de dónde me sale energía, pero ahí vamos. Y es algo que no se pierde, pues. Nosotros nos enamoramos de la música y nos enamoramos de Red. Yo creo que tocar en otra banda yo no podría. Y ya me han invitado a tocar en otra banda y me aburro, o sea, me siento extraño. Yo no podría tocar en otra banda que no fuera Red. Entonces yo me enamoré del proyecto. Lo convertí en un proyecto de vida y mi vida giró alrededor de ese proyecto. Entonces mis trabajos giraron alrededor de ese proyecto. Yo trabajé en la televisión, en la radio, y todo era música y todo. Y creo que ahí fue la clave. El proyecto lo solidificamos, lo convertimos en nuestra vida y luego todo lo que hacemos actualmente gira alrededor de ese proyecto, que es tan nuestro como de la gente, porque llegamos a tocar a todos lados y pues obviamente los tiempos cambian y han pasado y los niveles de convocatoria de algunos años eran unos, los niveles de convocatoria ahora son diferentes, los bares donde tocamos antes eran diferentes a los que tocábamos ahora, las edades de los que llegan eran diferentes, todo creo que hemos ido tratando de adecuarlo al tiempo y se ha convertido en parte de nuestra vida. O sea, nosotros somos una familia y el grupo forma parte de ella. Yo he tenido la oportunidad, fíjate, de tocar con otras bandas, canciones de Red, y siento rarísimo no sentir el bajo Diego, porque como tengo 32 años de estar tocando con él, o sea, es una fundación que tenemos, una Yo base. le digo a él que se puede ir cualquier integrante del grupo, que se vaya cualquiera. Lo vamos a extrañar mucho y lo vamos a querer mucho y lo llevaremos en el corazón. Pero siempre le he dicho, vos no te vayas. El día que Ángel se vaya, no tiene sentido ya tocar en esta banda. Creo sinceramente que es el integrante que le ha dado equilibrio al grupo. Tal vez no es el integrante que más ha figurado, porque los que más figuran son los cantantes y los que están adelante. Pero Ángel ha sido parte fundamental y creo que es tan importante en la banda porque su papá llegó y nos dio todo lo que nos dio y que vamos a estar eternamente agradecidos con él. Pero creo que la esencia de la banda no es Luis Selva, no es Diego Selva. A lo mejor Diego Selva es el vocero de la banda y eso así es. Yo soy como el que expresa las ideas ante el público. Nelson Lobo es el que canta, el Gato es el que toca la guitarra y compone, y todos tenemos como una labor en la banda, pero creo que el corazón, el alma del grupo siempre he considerado que ha sido Ángel. Si Ángel no estuviera en la banda ya no existiera. O sea, y siempre se lo hemos dicho, nunca te vayas, porque ese día te vayas, pues yo también me voy. Es que fíjate que, o sea, es lo que te digo, o sea, tanto tiempo, tanto año tocando juntos. De hecho, ellos han sentido lo mismo cuando yo no he estado y que toca alguien más la batería. Ellos me dicen, no, bueno, hicimos una gira de Estados Unidos y Ángel no fue. El corrido de los Red es parte de la cultura popular salvadoreña. No sé si me acomoda esta pregunta, pero estamos en 2024. Las redes sociales funcionan bastante. En TikTok se han puesto 3 veces de tendencia. 3 veces. Número 1 en los ordenamientos. O sea, la gente se identificaba con la canción del corrido de los Red. Sí. 2, el suceso que pasó con la niña y la señora, ¿verdad? Que hay muchos puntos de vista de lo que se tomó la canción, ¿va? Y 3, que hay un nuevo tren de la cultura de El Salvador, donde hay un muchacho y una muchacha que retoman el corrido de los Red. Entonces, ¿cómo sienten ustedes eso? La verdad que fíjate que nos han dicho que somos los profetas, en el sentido de que la canción, la letra, lo que habla,
sigue vigente hasta la fecha. Entonces que quizás nos adelantamos en el tiempo y la letra la hicimos a futuro, pues. Mira, yo creo que esto de ser tendencia 3 veces ha ayudado mucho y nosotros lo hemos utilizado así para entrar al nuevo mundo de las redes sociales. Nosotros tenemos redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok, pero creo que con esto de la tendencia hemos llegado a un público nuevo, a una nueva generación que nos ha dado un nuevo empuje para seguir haciendo cosas y pues nosotros nos sentimos alegres, lo tomamos con responsabilidad y con humor. Nosotros nunca hemos sido políticos, nunca hemos estado ni ligados a nada que tenga que ver con hacer música de protesta, etcétera, etcétera. Pero estos 3 nos han ayudado a que la gente sepa que hay una banda que se siente orgullosa de ser salvadoreña. Y esa banda se llama Red. Y tocamos todos los fines de semana, la gente nos va a ver todos los fines de semana, puede vernos en un bar, en un restaurante, nos puede ver en una fiesta patronal, nos puede ver en cualquier lado, en un centro comercial. Hay una accesibilidad tan grande de ver a la banda que realmente para nosotros es un honor. Quiero agradecer a ambos que me han dado la oportunidad y el privilegio de poderlos entrevistar. Puedo dar unas palabras de despedida nada más para este reportaje. Bueno, quizás agradecerte por tomarte el tiempo de hacer este documental, ¿verdad? Y de incluirnos también dentro de la trayectoria pues, del Salvador en cuanto al género. Y estamos orgullosos pues, de estar representando a El Salvador en este espacio. Estamos agradecidos contigo por habernos tomado en cuenta. Creo que si no nos hubieses tomado en cuenta nos hubiéramos puesto tristes, porque de ver a las otras bandas contando su historia y nosotros no poder contar la nuestra. Gracias por darnos la oportunidad de contarle a la gente muchas cosas que no sabía. Todo lo que te hemos dicho aquí es verdad. Y pues a la gente, gracias por habernos apoyado. Hay gente que nos ha apoyado durante más de 30 años, más de 25 años, más de 20 años. Y a todos los que están sumando, gracias por seguirnos en las plataformas digitales, en las redes. Y pues esperamos seguir juntos muchos años más hasta que Dios nos lo permita.